Hola, ¿qué tal todos? Pero es que... Ok, ya me equivoqué. Hola, ¿qué tal todos? Espero que le estén pasando muy bien y estén teniendo un excelente día. Recuerden que hoy es viernes y se acerca el fin de semana. Así que estén listos para descansar, terminar sus trabajos. Aunque esto se sube en la mañana, así que posiblemente les quede mucho. Igual, en lo que esperan la hora de salida, sean bienvenidos a este su podcast llamado Historias y Cuentos. En esta ocasión les traemos historias, mix. Ah, no, pues siempre les traemos historias, ¿verdad? Bueno, como ven, este podcast en el cual les traemos historias, cuentos, mitos, existencias y mitologías demás que debemos de investigar, pero no lo hemos hecho, en los cuales añadiremos cambios de voz, malas producciones, traducciones y anexos que nunca hemos hecho, y demás para traerles a ustedes relatos increíblemente geniales en los cuales los puedan disfrutar y aprovechar. Este es el episodio número 5 de Leyendas de Jalisco. Así que acompáñenos, vamos a darle. Comenzamos con la primera historia del día de hoy, llamada Un vampiro en Belén, con mi burrito sabanero en camino de él. Ese Belén no, el otro. ¿Cuál? El Panteón de Belén. ¡Ay, qué miedo! Hace tiempo la ciudad de Guadalajara se vio sacudida por una serie de muertes que se sucedían del modo más extraño. Primero los animales de la calle comenzaron a amanecer con los cuellos perforados. Después fueron los vagabundos, quienes iban paulatinamente muriendo, hasta que la expiración llegó cualquier clase de persona, con lo que la ciudad se sumió en una ola de terror. Todas las víctimas tenían algo en común: los cuellos perforados por dos edificios pequeños, y ni una sola gota de sangre hallaban en sus cadáveres. Nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol, porque en la noche los atacaban. El comercio se paralizó. Las familias dejaron de visitarse y no era posible confiar en nadie. No obstante, más que el temor a un asesino que estuviese asolando las calles, el rumor era que había llegado hasta la localidad un vampiro. Las autoridades se reunieron para determinar qué hacer y ante la imperiosa necesidad, contactaron a todo tipo de expertos en la materia. Así, cualquiera que se dijera mata vampiros fue escuchado, pero la solución no llegó de inmediato. E incluso se dice que comenzaron a ofrecerse cuantiosas recompensas a quienes liberaran la ciudad de tan siniestra amenaza. Se presentaron varios candidatos, pero la mayoría eran simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia. Gente sin experiencia en el mundo de lo esotérico. Finalmente, tras una larga espera, pudieron dar con la persona indicada. El hombre en cuestión les indicó que para hacer salir a un vampiro de su escondite había dos opciones muy útiles. La primera era quemar el lugar en donde se suponía que moraba, y al hacerlo debía estar la multitud preparada para presionarlo a exponerse a la luz del sol. Existía, pues, un pequeñito problema. Nadie sabía dónde se guarecía el vampiro. Vaya, ni siquiera tenían la sospecha de que alguien conocido lo fuera. Y me imagino que me dan los vampiros así de, ay, 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 y yo entro, soy el vampiro. Surgió entonces la segunda vía: acosar al vampiro con el hambre. Para ello, la ciudad debía de para ello, la ciudad debía parecer un verdadero desierto. No hubo hombre, mujer, niño o animal que se aventurara por las calles, ni siquiera durante el día. Previo a ello, por supuesto, se le pidió a la población que copiara
que acopiaran gran cantidad de provisiones para soportar la espera. Cuando pasaron unas 2 semanas, al caer el sol, el cazador de vampiros avistó a un hombre alto, enjuto, moviéndose con lentitud por calles periféricas de Guadalajara. Él y un grupo de vecinos, armados con estacas y cruces, lo rodearon. El vampiro, desesperado por la falta de sangre, intentó atacarlos, pero la fuerza del número lo derrotó y pronto fue prisionero de la partida. Mientras decía, mientras decidían qué hacer con él, el cazador de vampiros fue determinante. No se deja vivir al vampiro. Hay que destruirlo o eventualmente se recuperará y matará a todo el pueblo. El vampiro fue asesinado con una estaca en el corazón, decapitado y quemado, para que no hubiera duda de que estaba muerto. Los ancianos más viejos de Guadalajara recuerdan que la estaca con la que le dieron muerte era de color verde y que el cazador de vampiros recibió de honorarios una cuantiosa paga que salió de todos los bolsillos. Luego simplemente se marchó. Pero sucedió que la gente de Guadalajara se apresuró en deshacerse de los restos del vampiro y cometieron la torpeza de enterrarlo. En vez de esparcir las cenizas a los 4 vientos como se los recomendó el cazavampiros, los restos de este singular personaje, dicen, mora en el cementerio más antiguo de la ciudad, el Panteón de Belén. Cuenta una versión de la leyenda que al día siguiente de haber sido sepultado, la estaca con la que le dieron muerte se convirtió en un enorme árbol que atravesó la cripta. Otra interpretación de la historia afirma que las cenizas del endemoniado ser se aferraron a un viejo árbol, que comenzó a romper la tumba del vampiro, con la intención, quizá, de ayudarlo a salir. Para fortuna de quienes se dieron cuenta, la tumba está prohibida para toda persona. Nadie puede acercarse a ella, y está severamente custodiada por un barandal de hierro forjado. Los tallos, troncos y hojas que llegan a asomarse por entre los barandales son quemados por el cuidador del panteón, a modo de que nadie llegue a despertar al terrible ser. Porque de acuerdo con lo relatado por los más viejos de la ciudad, el día que el vampiro despierte será el fin de la ciudad entera. Y aquí me pregunto yo, si despierta el vampiro, ¿querrá una sangría? Por esta razón, la tradición de impedir que el vampiro del Panteón de Belén regrese se transmite de generación en generación. Así que, si un día, mi querida audiencia, llegan a ir a este suntuoso lugar, miren con detenimiento la tumba del vampiro, pero por ningún motivo se acerquen y toquen la tumba, no sea que traigan de vuelta a tan perversa bestia. Continuamos con la siguiente historia llamada Nachito. En vida, Nachito le tenía un miedo crónico a la oscuridad, algo que sus padres no ignoraron con el corto tiempo que lo tuvieron con ellos. Los médicos que atendieron el parto le dijeron al matrimonio Torres Altamirano que su pequeño bebé había nacido con un comportamiento extraño para su edad, pues generalmente no muestran signos de comportamiento hasta pasado unos meses. Pero el caso de Nacho era distinto, ya que lloraba en cuanto era puesto en el cunero, y las enfermeras no podían apagar las luces de la habitación, lo que llegó a considerarse como un comportamiento anormal, muy ajeno a los conocimientos médicos de aquella época. El niño, cuentan, tenía que dormir con la luz encendida y las ventanas de su habitación abiertas. Los padres del menor pronto se dieron cuenta que tampoco le gustaba mirar objetos que hicieran bulto, por lo que su recámara estaba libre de todo tipo de cosas. Por más que lo intentaron, los padres de Nachito no encontraron respuesta a tal enfermedad. Todo fue en vano. Dicen que cuando cumplió un año, falleció el niño Ignacio y después de velarlo, fue sepultado en el Panteón de Belén.
Pausa dramática. Hay otra leyenda que dice que fue un poco más antigua la historia y Nachito ya tenía como 10 años, está un poco más grande. Y creo que tiene sentido con lo que sucede a continuación. De igual forma, gracias por escucharnos. Prosigamos. El acto solemne se hizo de manera sencilla, ya que antes las costumbres eran otras. Y y en las inhumaciones de los pequeñitos no asistía mucha gente. Pero sucedió que al día siguiente, el velador del cementerio encontró, completamente horrorizado, la tumba del menor afuera. Como era de esperarse, acudió con las autoridades para reportar lo acontecido. Nadie le creyó y le sugirieron que si la tumba estaba fuera, pues solo tenía que volver a enterrarla. ¿Qué problema había? Así lo hizo, pero el día siguiente, por la mañana, halló la misma escena. De nuevo acudió con las autoridades, quienes acudieron al lugar incrédulos. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que la tumba estaba completamente fuera de su lugar? Volvieron a poner la tumba bajo tierra, y así lo hicieron en los días sucesivos. ¿Por qué? Porque según se dice, 10 días amaneció sobre la losa. Los tenía que convencer a huevo, así con cara de, ándale, ya la saqué. Ah, ya me la enterraron. Otra vez. Hasta que se cansara uno de los dos. Para entonces, la noticia se corrió por el barrio y pronto la gente comenzó a llegar para ver lo que llamaban prodigio. Los últimos en enterarse fueron los Torres Altamirano, porque era de esperarse que la noticia les causara gran pesar. Se ocultaron lo más que pudieron, pero ante las circunstancias no hubo más que informarles. Los padres de Nachito llegaron consternados al cementerio y pronto dedujeron que su hijo, como lo hiciera en vida, no soportaba estar encerrado y menos en la oscuridad, por lo que pidieron a las autoridades dejarlo sobre la losa. Es por eso que en el Panteón de Belén hay una pequeña tumba fuera de la tierra, pero lo que sucedió después es tema de otra singular historia, parte de la misma leyenda. El fantasma de Nachito. Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito, fue un niño que vivió muy poco tiempo. Hace aproximadamente un siglo, al morir, sus restos fueron depositados en el Panteón de Belén. Pero según cuenta la leyenda, su tumba amanecía arriba de su losa cada vez que era depositada en la tierra, por lo que se acordó que la tumba del menor permaneciera para siempre expuesta. Varias personas que han visitado el Panteón de Belén comentan que han sentido la presencia del niño al visitar su tumba. El simple hecho de ver la foto y el sepulcro les hace sentir algo extraño. Incluso hay quienes dicen haber escuchado la voz de un niño pidiéndoles dulces. ¡Dulce truco! Es así como la costumbre de llevarle dulces y algunos juguetitos a su ataúd se hizo presente, pues al parecer quien visita su tumba sin un presente se lleva la presencia del menor, quien les hace una travesura a la menor oportunidad. O al menos eso es lo que la gente cuenta. Espérate, es otro programa. O al menos eso es lo que dice la gente de Guadalajara. Lo cierto es que el fantasma de Nachito es toda una atracción para el Panteón de Belén, ya que cada año atrae a muchos visitantes, quienes buscan encontrar en esta historia rastros de un pasado cultural, ya que cementerios como el más antiguo de Guadalajara es una clara muestra de las costumbres arcaicas. Tal vez por ello esté lleno de leyendas dignas de ser contadas. Bueno, continuamos con la tercera y última historia de este episodio. La tumba del Catrín. Biribiribapao. Biribiripapao. La tumba del Catrín. Una de las cosas más extrañas es que precisamente el Panteón de Belén
ya no está en la actualidad custodiado por un velador. Esto se debe a que hace muchos años asustaron terriblemente al hombre que cuidaba este viejo jardín, donde descansan los restos de antiguas personas y célebres personajes. Cuando hablo de célebres personajes, son los que ya se han mencionado en las historias pasadas. Sucedió en la época de los años 40, y el susto le ocasionó la muerte. Dicen que fue precisamente entrada la noche, momentos antes de cerrar en el panteón. Ah, caray. Momentos antes de cerrar el panteón. El hombre se encontraba sentado en el suelo, recargado en un árbol, cuando de repente vio un personaje vestido de negro, de pies a cabeza. La primera impresión que tuvo es que alguien no estaba respetando el horario de visita, así que lo siguió, pero en una breve distracción lo perdió de vista. Como que está escrito en verso esta cosa. Por más que lo buscó, esa noche no pudo hallar al trasnochador. Ya ven. Al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo, solo que en esta ocasión pudo mirar cómo la figura se perdía entre la tumba de los Arévalo, gente poderosa que en vida fuera rica, pero también violenta. Fue entonces cuando entendió que se trataba de un aparecido, al que en realidad no quería molestar. Se retiró y evitó toparse con el fantasma en los días subsecuentes. En cierta ocasión, el velador se armó de valor, quizá por estar cansado de observar cada noche la misma figura espectral, y se acercó al personaje de Ultratumba. Cuando éste notó que lo estaba mirando, volteó para mostrarle al velador la risa más burlona y siniestra que pudiera haber visto antes. El vigilante se quedó paralizado de terror y a la menor oportunidad se fue a su casa, lo que ahora son las oficinas del Panteón de Belén, de donde no salió hasta después de 3 días. Cuenta la leyenda que durante esos 3 días el velador sufrió los sustos más espeluznantes, pues la figura vestida de negro en realidad era el mismo demonio, quien al parecer lo estuvo molestando, ya que para el cuarto día el velador estaba físicamente demacrado y en evidencia alucinado. El pobre hombre ya no salió de ahí por su propio pie, sino que tuvieron que sacarlo a la fuerza, mientras éste deliraba. A los pocos días de haberlo encontrado, el velador murió, con lo que logró convencer a las personas de que algo siniestro se escondía en el Panteón de Belén. Tras lo ocurrido al velador, comenzó a circular una posible respuesta. Se dijo que uno de los Arévalo, joven que le encantaba apostar en las cantinas, había muerto en pecado, vendiéndole además su alma al diablo. Para entonces, ya había perdido más que la dignidad, apostó las propiedades familiares y en la peor de las desesperaciones intentaba recuperar algo, lo que no consiguió. Dicen que esa noche llegó a su casa sudado, pensando que su padre lo mataría cuando le diera la noticia de que había perdido todo en el juego. Al subir a su habitación ya lo esperaba una horrible presencia. No No voltees, voltees, podrías podrías asustarte, asustarte. dijo el espectro tomándolo del hombro. Estoy Estoy dispuesto a dispuesto a ayudarte, ayudarte, pero con pero con una una condición. condición. El día El y la día y hora la en hora la en que la yo que lo yo lo decida, decida, voy a voy a regresar por regresar tu por tu alma alma pecadora. pecadora. A A cambio, cambio, te te devolveré devolveré la la riqueza riqueza perdida. perdida. El menor de los Arévalo estaba tan asustado por lo que podría hacerle su padre que terminó aceptando el trato de inmediato. Dispuesto a saldar sus deudas, esa misma noche regresó a la cantina, sin contar con que se desataría una brutal pelea en que terminaría más que enredado. Murió casi al instante de un balazo al corazón. Al conducirlo a donde será su descanso eterno, el menor de los Arévalos llevó consigo aquella endemoniada figura, que a partir de ese momento comenzó a aparecerse frente a su tumba. En respuesta de lo ocurrido al velador, la familia Arévalo llevó hasta la tumba de sus parientes muertos un cuadro religioso, mismo que colocaron con la intención de que ahuyentara al demonio. Finalmente lo pretendido ocurrió, ya que dicen que desde ese preciso instante la figura no volvió a aparecerse.
No obstante, cuenta la leyenda que el día que el cuadro llegue a moverse o caer, volverá a aparecer el demonio en persona. Pero si ya se ha llevado un alma. Bueno, esta ha sido nuestra tercera entrega. Este episodio ha quedado algo largo. Espero les hayan gustado las historias Espero les hayan gustado estas leyendas de terror que se cuentan en el Panteón de Belén. Así que yo soy Moon, les traigo historias y cuentos. Se me olvidó presentarme en la introducción, así que lo repito. Yo soy Moon, les traigo este su podcast, historias y cuentos. Que pasen un excelente día y nos vemos el siguiente viernes. Bueno, nos oímos. Nos oímos el siguiente viernes. Pásenla bien. Feliz fin de semana.